Y vamos al primero que aparece en Mateo, capítulo 27, los versos 50 a 52, y vamos a hablar del Calvario. Dice: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Diga, hubo un terremoto. Hubo un terremoto. ¿Dónde? Cuando Jesús expira, exhala el último aliento de vida, cuando saca su último aire del pulmón, dice que en ese momento que Él entrega el Espíritu, porque somos espirituales, ¿verdad? La tiembla tierra, dice que en ese momento hay oscuridad sobre toda Jerusalén, hay vientos, el mar ruge, y digamos que la creación es conmovida porque la creación está bajo la autoridad de los hijos de Dios, eso dice la palabra, y la creación recibe el impacto de lo que pasa en el mundo espiritual. Y si en el mundo espiritual hay tinieblas, la creación, donde usted está viviendo, recibe el impacto de las tinieblas. Pero si usted es luz y el Espíritu Santo brilla en su vida, a su alrededor va a recibir el impacto ¿de qué? Diga, de la vida. De la vida, de la luz, de lo que viene de Jesús. Romanos, el apóstol Pablo escribiría en Romanos, el capítulo 8, el verso 22. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Esto del mismo modo, cuando en una ciudad se levanta una iglesia poderosa, diga, los realejos. ¿Cuántos viven los relevos? ¿Cuántos viven los relevos? ¿Cuántos viven los rotados? Cuando en una ciudad se levanta una iglesia poderosa, y no hablo de iglesia a cuatro paredes, la iglesia es cada uno de los creyentes que la forman, ¿qué pasa en esa ciudad? La ciudad es transformada. Cuando se levanta una iglesia endeble, no pasa nada. Hay un puntito, una cerillita de luz, pero cuando se levanta un creyente poderoso, las cosas cambian. Y hemos visto ejemplos. Está el ejemplo que una vez vimos aquí de Almolonga, en Guatemala. Almolonga era una pequeña población donde la tierra era estéril, donde no sucedía nada. Tenías que matarte a sembrar papas como un loco para coger una apenas cosecha. Y en esa población la gente recibió el mensaje de Cristo. Y dice que la mayor parte de la población recibió el mensaje de Jesús, lo acepta en su corazón y comenzó a vivir conforme a los valores del reino. Y usted va ahora a Almolonga, en Guatemala, o usted busca en internet Almolonga y ve lo que Dios está haciendo ahí. Dice que aquellos agricultores que tenían dos burritos para dar el terreno empezaron a sembrar, y las papas y las calabazas son enormes, y las zanahorias, y aquello se ha vuelto un vergel. Y van de todos los sitios de Estados Unidos a ver qué es lo que pasa en el terreno, y no saben qué es lo que pasa porque es algo espiritual que impregna y afecta al mundo físico. ¿Lo sabía? Todo lo espiritual afecta al mundo físico, para bien o para mal. Y Almolonga está ahí, y dice que aquellos que tenían dos burritos se han tenido que comprar camiones, aquellos agricultores, sacar el carnet de camiones y comprarse los camiones para poder llenar las cosechas y sacarlas a otras ciudades a venderlos. Y se ha vuelto aquello próspero, fructífero. ¿Por qué? Porque han dejado que el Espíritu de Dios haga algo en sus vidas. Cuando el Espíritu se hace algo en sus vidas, hace algo alrededor. Algo parecido lo vimos hace 2 semanas en las islas Fiji. También tuvimos el vídeo, lo que estuvimos en el seminario con Héctor Torres. Las islas Fiji eran unas islas que están en medio del Pacífico, así como las Islas Canarias. Las Islas Canarias son un poquito más bonitas. Yo no he estado en Fiji, pero se sabe, ¿no? Y las Islas Fiji había una especie de terremoto político-militar, aquellos lo estaban pasando mal, y la gente empezó a buscar a Dios. Y cuando la gente comienza a buscar a Dios con sed de Dios, Dios se manifiesta. Eran unas islas que por causa de las guerras y lo que estaba sucediendo, el turismo había desaparecido, los mares se habían empobrecido, y cuando una mayoría de la población busca a Dios con intensidad y encuentra al Dios de los cielos, al Espíritu Santo de Dios y a Jesús de Nazaret, dice que ahora usted va a esas islas y hay pescados que nunca habían estado, hay ingentes cantidades de pescado, los pescadores sacan las redes y no saben qué hacer con tanto pescado, el turismo ha florecido en aquella tierra y va gente de todo el mundo a ver lo que Dios está haciendo en Islas Fiji. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que ha buscado a Dios con intensidad y alrededor las cosas funcionan. ¿Su vida le funciona? Agárrese al Espíritu Santo para que vea cómo funciona, porque esto tiene que ver con el mundo espiritual. Cuando usted vive el Evangelio en su casa, en su trabajo, en su escuela o en la cárcel, sabe que José el patriarca tuvo que vivir el Evangelio en la cárcel, no estuvo dándose cabezazos contra la pared porque estaba en la cárcel injustamente, ¿verdad que no?
¿Qué hizo él? Ahí en la cárcel, donde Dios lo había depositado, lo había permitido, él ahí extendió el reino, extendió el evangelio y ahí fue fructificado. Pablo y Silas, Pedro en la cárcel hicieron lo mismo. Fueron fructificados porque se agarraron al mensaje de Jesús. Entonces ahí donde usted va, si el Espíritu Santo está en su vida, usted va a ser una bendición. Mira al que está a su lado y dígale, quiero que sea una bendición. Y sonríale, es una bendición. Hemos nacido para bendecir. ¿Lo sabía? Por eso el lema de esta iglesia este año es bendecidos para comérmelo todo yo. No, bendecidos para bendecir, bendecidos para bendecir. Eso es. Cuando tú entiendes el Espíritu Santo, cuando tú comienzas a obedecer, hay un gozo en tu interior que dice, yo no sé por qué estoy contento. Me acaban de echar del trabajo, pero estoy contento. ¿Por qué? Porque hay algo mejor para mí. Porque lo creo y lo vivo y voy adelante en Cristo. Entonces eso marca la diferencia. Y esa fe y esa confianza en Dios recibe la recompensa de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Eso nos dice la palabra de Dios. Así es. Y por eso están sucediendo cosas a lo largo de todo este globo terráqueo que son antecedidas de un gran terremoto. Tú te conviertes en un canal, en una vasija donde se derrama el Espíritu Santo, el Espíritu de la gracia, el Espíritu de la soberanía de Dios y eres bendición. En el Calvario, Mateo 27, verso 54, añade, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. ¡Qué bonito! Ellos sufrieron un terremoto, un movimiento sísmico físico. Ellos vieron todo lo que había sucedido. Aquel que traspasó a Jesús lo vio ahí con sus propios ojos, lo entendió y dijo, este tuvo que ser el Hijo de Dios. Pero fue su vida transformada ante aquella verdad, ante aquella realidad. A veces nos pueden suceder cosas en nuestra vida, experiencias tremendas, auténticos terremotos en el interior. A veces nos pasan cosas y vemos que Dios está actuando y decimos, oye, pues Dios es real. Y ya, y nos quedamos tan campantes. No sucede nada, no es nuestra vida transformada. A veces pasan muchas veces estas cosas, simplemente nos impacta y no nos lleva a nada. No provoca un cambio en nuestra vida, un cambio de rumbo, simplemente no. Y muchas veces nos pasa que volvemos a repetir una y otra vez las mismas circunstancias difíciles sin aprender lo que Dios nos ha querido enseñar en medio de esas circunstancias. No aprendemos a verdaderamente ser libres en el Espíritu, aún en medio de esa condición, como aprendió el patriarca José en la cárcel donde estaba. Él aprendió a ser libre entre cadenas. Pablo dice que estaba encadenado y le decía a los carceleros, soy libre en Cristo Jesús, vosotros necesitáis recibir a Jesús, porque hay un gozo en mi interior que ustedes no tienen y es el gozo de la salvación. Entonces, no son las circunstancias lo que hacen al creyente, es el Espíritu Santo. Es lo que Dios quiere hacer, es la visión que tú tienes de donde Él te quiere llevar. Algo así parecido vivieron los soldados precisamente al día siguiente, o a los 3 días, al día siguiente de la crucifixión, mandan otros soldados a la tumba de Jesús a custodiarlo. Y miren lo que sucede, Mateo capítulo 28, versos 2 a 4. Dice, he aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. ¿Se imagina? Ahí de noche, todos jugando a las cartas ahí por fuera de la tumba de Jesús, armados hasta los dientes, diciendo hay que tener cuidado porque van a venir a robar el cuerpo. Eso dicen, dice que venga le corto el cogote. Y de pronto dice que hay un terremoto y aparecen unos ángeles y quitan la piedra y ellos se quedan ahí petrificados como muertos. Experimentaron algo sobrenatural en sus vidas, pero en lugar de aferrarse a lo que habían vivido y de amar a ese Dios tan grande, de decir, oye, esto es real, Dios es real, Dios es real. No, ¿qué hicieron? ¿Sabe lo que hicieron? ¿Quiere saber lo que hicieron? Pregúnteme, pastor, ¿qué hicieron? Está ahí escrito en la palabra de Dios, ¿sabe lo que hicieron? Se lo voy a leer. Mateo 28, versos del 11 al 15. Y mientras ellos iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos,
dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, decid esto, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron el cuerpo, mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros los convenceremos y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta nuestro día, hasta el día de hoy. Es decir, que ellos, a pesar de lo que experimentaron, se vendieron por dinero. A veces nos podemos vender por una relación emocional, por un momento de fama, o por vanagloria, o por quedar bien, o por acomodarnos. Hay creyentes que experimentan el poder de Dios y no los lleva a ser transformados. ¿Cuántos han experimentado en alguna manera el poder de Dios? ¿Alguien ha experimentado el poder de Dios en alguna manera? Y a veces, ¿a qué te ha llevado ese poder? Porque a estos soldados romanos no les lleva a decir, oye, que esto es real, que el mensaje de Jesús es cierto, que al final esto va a ser. No los llevó a eso, los llevó a llenarse los bolsillos y decir, sí, vinieron a robarlo. ¿A dónde nos lleva la palabra de Dios? ¿A dónde nos lleva cada mensaje que el Señor nos envía? ¿A dónde nos lleva cada mensaje? ¿A qué? Cuando abrimos la palabra, ¿a dónde nos está llevando? ¿A hacer nuestras vidas transformadas? ¿O nos lleva quizás el camino que tomaron estos soldados, estos centuriones? Se vendieron por dinero. Una sacudida en tu vida te tiene que llevar a despertar de verdad y a ver la realidad espiritual en que vivimos, porque esto se trata del Espíritu Santo. A veces te pueden dar una sacudida, vas al médico y te dice, mira, te pasa esto, y de pronto tu vida cambia, sufres un terremoto interior en lo más profundo, porque tú tenías otras preocupaciones, que si tus hijos, que si el sueldo, y ahora te dice, no, te está pasando esto, te tocan la salud, y entonces ya te sacudes por dentro. ¿A dónde te lleva esa sacudida? O tú estás tranquilamente en tu casa, como muchas veces hemos dicho, y llegas y te llega la carta de divorcio de tu esposa, y te dice, firme aquí que son los papeles, y te llevas una sacudida, ¿o no? O te llaman de la comisaría y te dicen, tus hijos, mira, lo pusimos a tus hijos con un porrito y está aquí, y tú te llevas una sacudida. ¿O no te llevas una sacudida? O vas al trabajo y te están diciendo que es un sinvergüenza y que aquello que lo otro, y tú dices, pero si yo estoy haciendo aquí lo mejor que puedo. Y nos llevamos sacudidas de todo tipo. Algo tiembla en nuestro interior. ¿Y a dónde nos tiene que llevar esa sacudida? A entender el mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que nos rodea. Y si tú estás en esa parte de la luz y el Espíritu Santo está en ti, vas a ver cómo avanza y cómo Dios hace algo maravilloso en tu vida. Yo sé que muchos a lo largo de este año han pasado por terremotos en su vida, en su interior. ¿A dónde te ha llevado? Estamos ya picando noviembre, quedan apenas 2 meses, estábamos hablando de la Navidad, ¿verdad? Y de fin de año. Han pasado 10 meses. ¿A dónde nos ha llevado estos 10 meses? Desde que empezamos el día 1 con la cena, con ese culto de adoración, ¿a dónde hemos llegado estos 10 meses? Tú tienes que mirar atrás y mirar a dónde nos ha llevado el Señor. ¿A dónde te ha llevado a ti de manera personal el Señor? ¿Estás más cerca de su presencia? ¿Ves lo que el Espíritu Santo ha hecho estos 10 meses en tu vida? ¿Lo ves en tu familia, a tu alrededor? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Están cambiando las cosas? ¿Coge más papas el terreno? ¿O cada vez las papas son más pequeñas? ¿Cómo es la historia? Porque esto es espiritual. Algo tiene que estar sucediendo, algo está sucediendo, algo estaba sucediendo en el libro de Hechos, porque eso fue lo que llevó a la iglesia. Precisamente ese terremoto en tu vida nos tiene que llevar al libro de Hechos. Todo lo que estaban viviendo los apóstoles. Jesús fue crucificado, ellos estaban asustados, la iglesia se había replegado, ellos no entendían lo que estaba sucediendo. El maestro había sido crucificado, se quedaban sin saber qué hacer, sin guía, sin esperanza. Estaba pasando por desánimo, quizá por persecución, por frustración, y todo eso los llevó precisamente a ver el poder de Jesús, a ver al Cristo crucificado. Es un problema de visión. ¿Veo o no veo? Es ese problema. Y a veces para ver hay que taparse los ojos y ver el mundo espiritual, entender lo que está sucediendo. Entender lo que está sucediendo en tu familia, en tu casa. Tienes que entender lo que está pasando. Tienes que saber lo que está sucediendo en el trabajo. Tienes que saber lo que está sucediendo con el gobierno. Gracias a Dios ya tenemos presidente. Tienes que saber lo que se está moviendo. Tienes que entender que todo forma parte de ese gran terremoto para Tenerife que se está preparando. Pastor, de verdad, y eso tiene que ver con el presidente de la nación. Tiene que ver, si tú estás orando por eso y tú estás intercediendo, tiene que ver. No lo entendemos, pero tiene que ver.
Todo tiene que estar relacionado con el mundo espiritual porque ahí parten todas las cosas. Y eso es lo que la iglesia del libro de Hechos entendió, que todo lo que estaban pasando precisamente era para acercarse al trono de la gracia, para provocar un terremoto en Jerusalén, como el que Dios está llamando a la iglesia de Tenerife a provocar. Dile al que está a tu lado, Dios quiere provocar un terremoto y tú eres el epicentro. ¿Sabes lo que es el epicentro? ¿Sabes lo que es el epicentro? Tú no eres una onda expansiva, tú eres el epicentro. Pastor, yo sí. Si eres hijo del Dios verdadero, si eres hijo del Dios maravilloso que tenemos, si el Espíritu Santo está en tu vida, eres el epicentro. Voy a decirle, eres el epicentro. Él es el epicentro del terremoto que Dios quiere hacer en Tenerife. Porque si no, estarías en Cuba o en Filipinas, pero estás en Tenerife para ser el epicentro de lo que Dios quiere hacer aquí. Y me puedes preguntar, ¿quién y cómo se provoca un terremoto en Tenerife? ¿Cómo? ¿Cómo provocamos un terremoto? A ver, ¿quién lo provoca? ¿Cómo lo provocamos? Está escrito aquí. ¿Sabía que estaba escrito aquí? Pastor en Tenerife, sí, en Tenerife. ¿Está escrito o no está escrito? ¿Usted se ha leído? Libro de Hechos, ¿ha leído? Provocaron un terremoto que no solamente afectó a Jerusalén, tumbó el imperio romano. Aquel fue el principio del fin de todo el politeísmo y todo lo que se está viviendo en aquel imperio romano. ¿Quién lo provocó? Mira que está a su lado. Alguien como ese que tiene a su lado. Tan santo como ese que tiene a su lado. Tan guapo como Juan. A lo mejor aquel era más guapo, no lo sé. Está escrito, Hechos, capítulo 1, versos 12 a 14. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Y aquí yo saqué 6 cosas que son básicas para provocar ese terremoto. ¿Quiere provocar un terremoto en Tenerife? Un terremoto guapo. Un terremoto de destrucción, sino de edificación. ¿Lo entendemos, verdad? Primero, estaban en obediencia. Jesús les había dicho, vayan y esperen en Jerusalén. No estaban metidos en sus rollos personales. ¿Y por qué en Jerusalén? ¿Y por qué no en Capernaum? Pues yo me voy para mi casa que está en Belén. No. Estaban en obediencia, no vivían ahogados en sus problemas, que los tenían. ¿Usted cree que esta gente no tenía sus problemas? No tenía problemas con sus hijos, no tenía problemas en el colegio, no podía tener problemas con el barco que a lo mejor tenían que remendar las redes. ¿Tenían problemas o no tenían problemas? ¿Usted qué cree? Seguramente más que nosotros, a lo mejor no tenían para pagar el Facebook, el móvil, el fin de mes. Seguramente no tenían ese problema. Pero tenían sus problemas, ¿verdad? Y sin embargo, estaban en obediencia. Vayan y esperen. En segundo lugar, estaban unidos. Dice que eran de un sentir, en un mismo espíritu y una misma visión. No había discrepancia, ni rencilla, ni echa para allá para salir yo. No habían críticas. No estaban criticando Pedro a Jacobo, ni Jacobo a Juan, ni Juan a los hermanos de María o a los hermanos de Jesús. No se estaban criticando entre ellos. Estaban ayudándose a salir adelante. Y si había algún diabólico que estaba ahí, no, porque el hermano de Jesús, aquel que tenía... No se dejaban. No se deje comer el coco, porque la crítica no separa de Dios. Y a veces, no, es para que se desahogue. No, desahóguese con el diablo. Usted criticar a alguien, vaya al diablo y se desahoga con el diablo. Conmigo no se desahogue. Y a veces hasta se quieren desahogar con los pastores. Hay que ser astuto también en esto. Desahóguese con el diablo, si es para criticar a alguien. Estaban unidos en un sentir, en un mismo espíritu y en una misma visión. En tercer lugar, estaban por propia voluntad. No había ninguno por obligación. A mí me obligaron a estar aquí hoy. O por religiosidad. Ahí no fue nadie por religiosidad. Por religiosidad hubiesen entrado al templo de Jerusalén. Ellos estaban en el aposento alto. No era sino por voluntad propia que estaban ahí. Tenían las cosas claras. No estoy aquí por esto, sé quién soy. Soy un hijo de Dios y sé a dónde Dios me está llevando. ¿Lo tiene usted claro?
Si usted no tiene esto claro, mal va. Como decía aquel gran, no sé quién fue, filósofo, ser o no ser. Es ahí la cuestión, es ahí el problema, ser o no ser, o eres o no eres. Ellos lo tenían claro, ellos sabían quiénes eran. Habían sido llamados por Dios y eran hijos de Dios por medio de Jesucristo. Cuarto lugar, estaban todos determinados a recibir lo que Jesús había prometido. ¿Usted está determinado a recibir lo que Dios dijo de usted? A veces no le damos importancia. Si usted dice que usted va a tener sanidad, ¿usted está determinado a recibir la sanidad de Dios? Oh, si Dios quiere, no, eso no está determinado. Dios dijo que por mis llagas, las llagas de Jesús, vosotros sois sanos. ¿Usted está determinado a tomar eso en su espíritu y decir, soy sano en el nombre de Jesús y voy a caminar en base a eso? ¿O no está determinado? Y es que la pregunta es, ¿y si Dios no quiere? Es que Dios quiere. Y si no es la voluntad de Dios, es que es la voluntad de Dios. Dios quiere que usted se vaya para otra vida sano. Fíjese, ¿lo sabía o no lo sabía? ¿Lo sabía o no lo sabía? No quiere que se vaya enfermo para la otra vida. Quiere que se vaya sano. Eso es lo que Dios quiere para su vida. Pero usted tiene que determinarse a recibirlo, a vivir lo que Dios le ha prometido. Estaban anhelantes, estaban sedientos, con pasión y deseos fervientes de recibir. Dios nos ha dicho que va a hacer cosas en nuestra vida. Dios lo va a hacer. Yo me agarro a eso. Pero resulta, Pedro, que tu hijo, me importa mi hijo, va a hacer cosas grandes en mi hijo. Pero es que tú eres un sinvergüenza, que no es un sinvergüenza, que Dios va a hacer cosas grandes en mi hijo. Porque yo en mi casa seguiremos a Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Uy, alguno no está convencido. Convénzase. Eso es algo interior que usted tiene que entender. Estaban convencidos, determinados. En quinto lugar, estaban en común unión. ¿Qué es lo mismo decir comunión? Entre ellos y con el Padre Celestial. Había un espíritu de equipo, un espíritu de familia, un espíritu de pertenencia a algo grande. Si usted no tiene un espíritu de pertenencia a algo grande, siempre se quedará esperando así, a ver, ¿y para mí qué hay? Aunque sea, no. Dios va a hacer algo grande o no va a hacer algo grande. Usted lo ha recibido en su espíritu. Pertenece a algo grande. Algo grande es la familia de Dios. Algo grande es el poder de Dios. Algo grande es la presencia de la persona del Espíritu Santo llenando su interior. Eso es algo grande. Y usted tiene que caminar hacia eso y estar contento porque algo grande viene, ¿o no? Y si mañana le dicen que lo echan del trabajo, usted está contento porque algo grande viene. No porque lo echaron del trabajo, sino porque algo grande viene, ¿o no? ¿Lo cree o no lo cree? Ellos estaban determinados a eso en común unión. Y en sexto lugar, y esto es algo que ya el año pasado, precisamente en noviembre, cuando venimos de Cali lo compartí, estaban entregados de continuo a la oración. Y yo decía el año pasado, ole, 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 ole. ¿Qué decían los coreanos? Que recibieron un impacto tremendo. Millones de coreanos del sur recibieron a Jesús hace unos años atrás. Y decía este pastor que recorrió medio el mundo para decirnos a todos los que estábamos allí, el problema es que ustedes no olen, porque lo decía así, olen, que si olen. Y yo no sabía si estaba saludando o que estaba diciendo, no, está diciendo que oremos. Fíjese, estaban entregados de continuo a la oración. Esta gente tenía problemas políticos, los romanos estaban sobre ellos, los sojuzgaban, tenían problemas religiosos, el Sanedrín los estaba acechando, tenían problemas personales, tenían problemas sociales, familiares, económicos, tenían todo tipo de problemas, pero ellos dicen que estaban entregados de continuo a la oración. No estaban perdiendo sus días en parchear la nómina, en parchear aquello, en poner parche al otro. Ellos sabían que el cambio tenía que hacerse global en la ciudad, si no sus vidas no iban a ser afectadas. Ellos lo tenían tan claro que dejaron de ver que tenían una rotura aquí en el ombligo, ay, que tengo la camisa rota en el ombligo, ay. Y se centraron en lo que otros no tenían, que ellos tenían, y era la salvación y el Espíritu Santo. Cuando usted se enfoca en lo más importante que son las almas, lo más importante no es su nómina de fin de mes, aunque es importante. Lo más importante no es que le duele ahora el tobillo y mañana la oreja, aunque es importante. Lo más importante es lo que vino a hacer Jesús. Y que hay un montón de vidas, un montón de jóvenes, un montón de matrimonios rompiéndose precisamente porque no conocen a Jesús. Y si usted entiende que eso es lo más importante, el ombligo se le va a sanar. Aquello se va a solucionar. Y lo otro va a acontecer conforme al plan y la voluntad de Dios. Pero usted tiene que tener claro qué es lo más importante. ¿Está centrado en lo más importante?
Porque esta gente estaba entendiendo que los que querían ir por ellos decían, es que necesitan a Jesús, es que no lo entienden. Padre, aquel que me acaba de criticar, que te conozca, que reciba el impacto del Espíritu Santo, pido, intercedía, que estaban en continua oración porque sabían que la sociedad necesitaba a Cristo. Esta mañana estaba temprano hablando con uno que me decía, porque el gobierno, porque ahora, porque lo otro, porque tal, porque la Merkel y porque el Merkel y porque... Digo, toda Europa lo que necesita es a Cristo, no necesita más nada que a Cristo. Si Europa necesita a Cristo y conoce a Cristo, todo cambia. Queremos parchear la política, queremos parchear la religión, queremos parchear el sistema educativo y poner parches y parches y parches. Lo que necesitan las personas es al Espíritu Santo, sencillamente. Y para eso no hay que ir a Madrid a recibirlo. Hay que meterse en su habitación y decirle, Espíritu Santo, revélate en mi vida. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y cuando tienen al Espíritu Santo las cosas empiezan a cambiar. Eso es lo que necesita la sociedad, ¿lo entiende? No se meta a discutir qué necesita la sociedad. Yo corto en seco ya, el Espíritu Santo. ¿Cómo dice? Sí. A Jesús, cree en Jesús para que veas tú cómo las cosas cambian. Cree en Jesús de verdad, comienza a conocerle en su palabra, mira los evangelios y vas a ver cómo todo cambia. No necesitas pastillas, no necesitas paranoia, no necesitas que la gente se siente 3 horas a escucharte, necesitas que el Espíritu Santo te escuche. Y si el Espíritu Santo te escucha, las cosas van a ir bien. Y Él te escucha, ¿lo escuchamos nosotros a Él? ¿Lo escucharemos a Él? Y eso es lo que estaba sucediendo. Y dice que ellos se metieron allí en aquel lugar y estaban en oración. Una oración no es... No. Lo que emanaba de su corazón. Lo que emanaba de su corazón. Ellos tenían claro que Dios les escuchaba. Y ellos pensaban su sentir a Dios. Y ellos sabían lo que la sociedad estaba necesitando. Tenían claro que la ciudad necesitaba ser transformada por encima de sus propias individualidades. La sociedad necesita ser transformada por encima de mí mismo. ¿Qué pasa muchas veces con los creyentes? Que nos centramos en nuestras individualidades y Dios dice, pedid se os dará, pero pide más allá, pide en grande, no pidas migajas, porque para migajas no se molesta, no se levanta Dios del trono a hacer migajas. Pide en grande, piensa en grande, ora en grande, ten fe en grande, porque la ciudad y la isla de Tenerife necesita ser transformada, esa isla completa, que es un fisquito de isla, así pequeñita. No se crea que es tan grande, ¿verdad? A nosotros nos parece grande. Es un fisquito, hay gente que no sabe dónde está. Usted le pregunta a la gente, soy de Tenerife, dice, ¿dónde está? En Palma de Mallorca, digo, no, en Tenerife. ¿Tú entiendes, verdad? Si tu mente es más pequeña que la isla, nunca verás la isla transformada. Tu mente tiene que ser la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es grande y es maravillosa. Ellos estaban entregados a la oración, entregados al diálogo con Dios, a una relación genuina con Dios. Y el capítulo 2 de Hechos, ¿cuántos conocen el capítulo 2 de Hechos? Cuando desciende el poder del Espíritu Santo, la pastora lo comentó en la alabanza, cuando cae con poder el Espíritu Santo. ¿A cuánto le gustaría ese poder maravilloso del Espíritu Santo? Hechos capítulo 2. ¿Le gustaría? Levante la mano conmigo, ¿le gustaría? No podemos llegar a Hechos 2 si no pasamos por Hechos 1. La gente quiere Hechos 2. Quiere ver cómo Dios actúa, pero tienes que pasar por Hechos capítulo 1, cómo tú actúas delante de Dios. No hay Hechos 2 sin Hechos 1. Hechos capítulo 2, los versos 1 a 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Dice que de repente como un estruendo, otras versiones dicen que hubo como un terremoto, que hubo como un movimiento, que hubo un tremendo movimiento y que todos fueron rebosados, llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. ¿Cuántos quieren Hechos capítulo 2 en su vida? ¿Lo quiere? Hechos capítulo 1. Si usted no vive Hechos capítulo 1, donde vemos al pueblo de Cristo, a la iglesia, a los discípulos, en esa unidad, en ese espíritu, en esa transformación, en esa visión, no podemos llegar a ese capítulo 2 de Hechos. Ellos recibieron el poder.
recibieron dunamis, dice la palabra de Dios, que usa la palabra en griego dunamis, de ahí viene la palabra dinamita. La palabra dunamis es cuando tú explotas y provocas un terremoto. Es el epicentro la palabra dunamis. Ellos recibieron ese poder, pero ese poder lo reciben las vasijas que se han estado preparando para lo que Dios quiere hacer. ¿Estás preparado? Esa es la pregunta. ¿Estamos preparados? El terremoto que cambió el mundo lo provocaron personas como usted y como yo. No eran ni más buenos ni más malos. No eran mejores ni peores. Eran personas como usted y como yo, con sus problemas, con sus luchas, con su familia, con sus trabajos, con las cosas comunes. No eran grandes eruditos ni eran borriquitos. Eran como nosotros. Mira que está a su lado, así como que tiene a su lado. Yo no sé si le gusta el que está a su lado o no le gusta, pero era así como esa persona. Y con esa persona Dios transformó el mundo. A veces creemos que es más, no es más ni es menos. Eran personas normales que sabían que necesitaban de Dios. Prepararon sus vidas para recibir el Espíritu Santo. Su visión del mundo cambió. Iglesia, si tu visión del mundo no cambia, no puedes recibir lo que Dios tiene para ti. Ellos se apasionaron por el Evangelio y se determinaron a obedecer a Dios. Lo que Dios dice, lo que Dios es. Se determinaron, prepararon esa vasija. Y entonces vemos, la pregunta es, ¿estamos preparados? Mateo capítulo 26. Jesús le llegó a decir a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es la carne? Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es... ¿Cómo es la carne? Pregúntese usted a sí mismo, ¿cómo es la carne? A veces la gente se pregunta, yo esta semana estaba pensando en esto, porque la gente se pregunta, pastor, ¿por qué en mi vida? ¿Por qué aquello? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Pablo? ¿Y por qué el sapo? ¿Y por qué el renacuajo? Y yo digo, yo me voy a comprar 20 o 30 docenas de espejos y me los voy a poner en el bolsillo. Y cada vez que la gente, ¿por qué en mi vida le saco el espejo? Digo, toma, por esto. Mírate al espejo. ¿Por qué el Señor no...? ¿Por qué? Por nosotros mismos. ¿Por qué no veo la sanidad? Te miras al espejo. ¿Por qué en mi casa? Te miras al espejo. ¿Por qué resulta? Te miras al espejo. Porque ya lo dice la palabra de Dios. Mirémonos como en un espejo. No le eches la culpa a nadie de lo que está sucediendo en tu vida. Si le quieres echar la culpa a alguien, te miras al espejo y te arrepientes. Porque Dios quiere hacer algo diferente. Y mientras nos miremos al espejo, no estaremos pensando, fue aquella, fue aquel, fue el otro. No, estamos mirando al espejo. Estamos diciendo, verdad, es mi corazón, es mi vida, es lo que yo pienso, es mi incredulidad, es mi falta, es mi limitación. Entonces podemos quitar el espejo y decirle, Señor, te necesito. Y cuando decimos, Señor, te necesito, las cosas empiezan a suceder. Porque no somos nosotros, dígale al que está a su lado, es su gracia, es su gracia, es su gracia. La iglesia a través de la entrega y la oración provoca terremotos para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y quiero terminar con una última lectura. No está ahí, no la busque, no está. Que se encuentra en Hechos 16. Pero para esta última lectura voy a pedir a 2 voluntarios que sean varones que pasen aquí delante. A ver, 2 voluntarios varones aquí, los 2 que tengo más cerca. Bueno, un voluntario por aquí, otro por aquí. Pónganse aquí delante. Mirando para allí como fuertes guerreros que son. ¿Ves? No voy a decir quién es más guapo de los 2. Se encuentra en Hechos. Dice así. Estoy hablando de Pablo y de Silas. Vamos a poner que este es Pablo y este es Silas. Y se lo hago así para que usted entienda que eran personas que a veces las miramos en el libro y decimos, oh, esto hace 2000 años. No, eran personas. Dice, hablando de Pablo y de Silas, la multitud se levantó a una contra ellos. Imagínense aquí que Ricardo y Lorenzo salen ahora a la plaza y están ahí fuera en la parada de taxi. Y la gente de los realejos se levanta contra ellos. Y empieza a decirle, ustedes que son creyentes, ustedes están diciendo tonterías, ustedes son unos sinvergüenza. Y ustedes empiezan a criticarlo y empiezan a escupirlo. Eso eran Pablo y Silas, eso era Ricardo y Lorenzo.
Y los magistrados superiores dice que rasgándole las ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Es decir, cuando llegó la policía no le dijeron, dice que les arrancaron las ropas, les tiraban de las ropas, los dejaron descamisados. Le quitaron las cholas, que no tenían unos zapatos tan bonitos como ellos, y lo dejaron descamisados. Y le decían, azótenlos con varas. Y eran unas varas de almendro, de esas que alguna vez has visto una vara de esas que le da y que le deja la marca. Algunos la han visto. Y dice que le empezaron a dar con varas, tin, tan, tin, a uno por diestra y siniestra. Estoy hablando de Pablo y Silas, Ricardo y Lorenzo. Dice que y después de darle muchos azotes, que no fueron 2 o 3, que fueron muchos azotes, dice que los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esta orden, los echó en el calabozo interior, es decir, donde no llegaba la luz del sol, el que tenía más humedad, el calabozo donde estaba apestando a las letrinas, ahí en el último. Ahí echaron a Lorenzo y a Ricardo, ahí en aquel calabozo. Y les aseguró los pies con el cepo. La palabra griega quiere decir, cuando les aseguró, es que los apretó fuertemente, como si los esposaran, que se me duelen las muñecas, no puedo abrir la mano. Y tú, Ricardo, yo tampoco. Tú, Lorenzo, aquí estamos. No podemos ni abrir las manos. Ahí estaban Pablo y Silas. Injustamente, ahí estaban. Dice, como a medianoche, y más lo más oscuro de todo, dice que Lorenzo y Ricardo, Pablo y Silas, oraban y cantaban alabanzas al Dios. ¿Qué hacían ellos? Oraban y cantaban. ¿Qué hacían ellos? Oraban y cantaban. Diga que está a su lado. Oraban y cantaban. Yo creo que Ricardo oraba y Lorenzo cantaba. Azotados, ultrajados, medio desnudos, en humedad, con olor a caca, ellos estaban orando y cantando. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ojo al dato. Y los presos los escuchaban. Yo creo que todos los que estaban ahí, entonces, ¿quiénes fueron los locos que metieron para el fondo? No pasaron aquí medio las llagas y... ¿Qué están haciendo? Están orando y están cantando, están diciendo no sé qué de Jesús de Nazaret y del Espíritu Santo. Y estaban, en las palabras, estaban evangelizando, estaban diciendo con las maravillas que Dios hacía en su vida. De repente se produjo un gran terremoto, dice, tremendo, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Se imagina? A Ricardo y a Lorenzo, de repente ellos estaban ahí, ¡ay, qué alivio! ¡Gloria a Dios! Seguimos alabándolo. Eran vidas. Eran vidas. No lo vea como algo pasado, eran vidas. Y estoy seguro que pasaron mucho más lo que podemos llegar a pasar nosotros. Y estaban orando y cantando. Porque había algo en el interior que se llama Espíritu Santo, que es lo que te sostiene en esos momentos y te da el valor para que aún alrededor las cosas sean transformadas. De repente se produjo ese gran terremoto que no fue pequeño. Se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron, no solamente las de ella, todos los que estaban en aquella prisión se soltaron. Dice que al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. Él dijo, uy, voy a pagar yo por la vida de ellos. Soy el carcelero, si se me escapan los presos me van a demandar mi vida. Mejor me mato, mejor me suicido. No quiero ni pasar por el tribunal, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, grita ahí, no te hagas ningún mal. Eso no es Pablo gritando. El tío se va a matar, grita, no te hagas ningún mal. Eso, ¿no? Este Pablo da flojo hoy. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz. Cuán importante es la luz de Jesús. Pide luz para tus vecinos, pide luz. Él pidió luz y se precipitó adentro. Fíjense, este carcelero cuando vio lo que sucedió, él va a lo más profundo, a las letrinas, ahí donde estaba, no importaba nada, iba a buscar de aquel Dios que ellos estaban orando y cantando porque lo habían escuchado. ¿Se da cuenta? Ni siquiera tuvieron que salir.
aquellos que verdaderamente entienden de Dios van a ir aún a tu condición, por difícil que sea, y te va a decir, ¿tú estás atravesando un cáncer? Sí, pues ven y ora por mí que necesito sanidad. Porque en medio de esa situación, tú te gozas y alabas a Dios. Y entonces se produce el terremoto, se produce lo que tiene que producirse en esta isla. Sigue diciendo. Y temblando, el carcelero se prostró ante Pablo y Silas, ante Lorenzo y Ricardo, y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Gracias, mis amigos. Denle un aplauso a ellos. Dios es bueno. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y saben, mi casa no son mis cuatro paredes. Ahora mismo mi casa es esta pequeña isla. Esa es tu casa. Tenerife es tu casa. Piensa más allá de ti mismo. Tenerife es tu casa. El carcelero dijo, yo en mi casa creeremos en el Señor. Más allá. A veces pensamos tan pequeño. Yo, mi esposita, mi hijito. Piensa en grande. Piensa más allá, que tu casa es más grande. Pero tu casa va a recibir el impacto de ese terremoto de Dios cuando hayan hombres y mujeres como Pablo y como Silas, como Ricardo y como Lorenzo, que estén dispuestos a en cualquier lugar a orar y clamar a Dios. Iglesia, necesitamos un terremoto que rompa las cadenas, que libere a los que se hallan en opresión espiritual, que traiga vista a los ciegos y transforme la vida de las personas. ¿Lo cree usted que lo necesitamos o no lo cree? ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? Lo necesitamos para Tenerife. Lo necesitamos para esta gran nación. Necesitamos ese terremoto. Ese terremoto lo hace el Espíritu Santo a través de personas que estén dispuestas. Los únicos que no se asustaron allí fueron Pablo y Silas. A mí me gustaría saber si esta noche a las 3 de la mañana hay un terremoto, si usted salta corriendo como un gallo o como una gallina cobarde a esconderse en algún lado. Me gustaría saber si nos asustamos o le damos gloria a Dios. Me gustaría saber si está pasando un terremoto emocional en su interior. ¿Qué hace usted con esas emociones? Pero déjeme decirle una cosa. Ese terremoto solo lo puede provocar una iglesia con una búsqueda incondicional, una oración ferviente y continua, con un clamor vivo, una iglesia unida. La iglesia que no se acobarda, que está dispuesta y determinada a vivir la voluntad de Dios. Póngase en pie conmigo hoy. ¿Usted está determinado a vivir la voluntad de Dios, cueste lo que le cueste? ¿Está determinado? Si lo va a hacer así, usted va a recibir un terremoto tremendo en su vida. Y va a hacer que todas las circunstancias a su alrededor cambien. No tema los terremotos cuando vienen de Dios, porque son para edificarnos, porque son para crecer, porque son para que otros puedan ver lo que Dios quiere hacer en nosotros. Tenerife está a la espera de ese gran terremoto. Lo sabemos, lo declaramos. Que quebrante los cimientos de esta sociedad. Y sabemos que cada uno de nosotros somos el epicentro de ese terremoto. Disponte a sacudirte lo que tengas que sacudirte para ver la gloria de Dios. Padre Santo, te damos gracias.